Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes, quiero hacerles la lectura de un libro que hasta el momento me ha gustado mucho. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de la sabiduría tolteca de Don Miguel Ruiz. Creo que la lectura y compartirla a veces es una forma linda de conectar con otros. Hay veces que nosotros mismos ni leemos para nosotros. Entonces hoy quiero leerles a ustedes. Bueno, les voy a comentar primero los toltecas. ¿Qué son los toltecas? ¿Qué dicen de los toltecas? Hace miles de años, los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros, nahuales, y estudiantes en Teotihuacán. Me confundí ahí. La antigua ciudad de las pirámides en las afueras de México, conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios. A lo largo de los milenios, los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en secreto. La conquista de los europeos, unida a un agresivo mal uso de poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con el buen juicio o que hubieran podido usar malintencionadamente para obtener un beneficio propio. Por fortuna, el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de nahuales. Aunque permaneció en secreto durante cientos de años, las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, Don Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los guerreros del águila, ha sido guiado para compartir con nosotros las poderosas enseñanzas de los toltecas. La sabiduría tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra. Si bien abarca el espíritu, resulta más preciso describirla como una manera de vivir que se caracteriza por su fácil acceso a la felicidad y al amor. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la lectura del libro como tal. Bueno, hay una introducción que habla sobre el espejo humeante. Hace 3000 años había un ser humano igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía a su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una afinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía: «Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas». Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas lo que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo. Y el espacio en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas el nahual. Y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida o intento. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, de lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios, y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo
luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. O sea, todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza y se asombró de lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra, y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba de paz. Estaba impaciente para revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni nadie, y ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Y creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo: es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo sois. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios, pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo que él podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veían en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él, y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos, y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido. Así que decidió llamarse a sí mismo espejo humeante para recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo: soy espejo humeante porque me veo en todos vosotros, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador. Aquí hay una frasecita que dice: es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve, de John Lennon. Básicamente esta parte es haciendo alusión a lo que es el despertar. El despertar, la matriz, bueno, como se le puede llamar de distintas formas, que es como estar encerrados nosotros aquí en este mundo material, pensando que realmente el único objetivo acaba en esta vida y que no hay nada más allá. La domesticación y el sueño del planeta. Lo que ves y lo que escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto, hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos, tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamamos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles, de millones de sueños más pequeños, de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad y un sueño de un país. Finalmente, un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad.
El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello, qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya todo estaba allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio, nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que nuestro maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con mamá y con papá, y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. Mírame, mira lo que hago. ¡Ey, estoy aquí! La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continua en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra, cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos y eso es lo que llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que le dicen los adultos. Y sí, estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelemos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Y esto sí pasa mucho. Porque es verdad, nadie elige, por ejemplo, hay personas que nacen en hogares ortodoxos, cristianos, religiosos, católicos, musulmanes, y conlleva mucho sufrimiento, y aunque se quieren rebelar, lo único que se consigue es el castigo, ¿no? Cuando éramos pequeños y nosotros no estábamos de acuerdo en algo con nuestros papás, los únicos que salíamos perdiendo éramos nosotros mismos. Y por ende es que gran parte de nuestro despertar y de nuestro camino de sanación es lograr desprendernos de todas esas teorías, de todos esos acuerdos limitantes que nosotros aceptamos del mundo, de la vida y de nosotros mismos. Ese es el gran reto. Bueno, continuemos.
Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas: mamá, papá, leche, botella. Día a día en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Todos tenemos un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos, domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma en que adiestramos a un animal doméstico. Con un sistema de premio-castigo. Nos decían: eres un niño bueno o eres una niña buena, cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien y por ello continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo de ser castigados y de no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastantemente buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos, nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos lo bastantemente mayores, para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía: no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y le respondíamos no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan, pero tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos... Es verdad, ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá, papá, la escuela, la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias y nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos nuestros juicios en él, aun cuando vaya en contra de nuestra propia naturaleza interior. Ay, se me arrugó una hojita. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los 10 mandamientos, 1 a 1. Todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y lo que no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Bueno, también
Hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, y no merezco ser amado, pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, sí, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta que esas creencias todavía controlan nuestras vidas. Y sí es verdad. Porque es que tiene mucha lógica. Son muchos años viendo la vida de cierta forma. Por eso, o sea, digamos, pasa mucho que se transmiten a veces las heridas de una generación a otra. Por ejemplo, hay casos, no siempre se cumplen esos patrones porque, claro, nosotros tenemos el poder de decisión de cambiar nuestras creencias y de ser quien queramos ser y de liberarnos. Pero, por ejemplo, a veces pasa de una generación de alcohólicos a otros. Padres que golpean a sus esposas y el niño que creció bajo ese ambiente, bajo esas creencias, observando ese tipo de situaciones, vuelve a repetirlas. Y entonces hay veces que en algunas ocasiones hay momentos de escasez en la niñez de algunos hogares y entonces vemos el mundo con ojos de carencia. Y aunque tú ya estás grande y estás trabajando en terapia y estás trabajando en tu espiritualidad, una parte de ti que estás construyendo 1, 2, 3, 5, 7 años es tan solo un porcentaje porque realmente hemos vivido así gran parte de nuestra vida. Es decir, si yo me he trabajado profundamente estos 5 años, por ejemplo, los otros 25 años estuve bajo un tipo de creencias. Y obviamente esa es la parte complicada porque se necesita cultivar y hacer mucho más limpieza constantemente, con constancia, con paciencia, porque el tiempo en que vivimos la vida de una forma fue muchísimo más largo, muchísimo más intenso y aparte de eso lo vimos en nuestros parientes y en las personas que amamos. Entonces, claro, por eso es que sucede este tipo de situaciones. Ok. El tema del rol de víctima pasa mucho, porque, bueno, hay varias formas de verlo, donde básicamente es como no soy lo suficiente, como decía el libro, es que yo no merezco más, es que mi vida no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo, por todo lo que está creado en nuestra mente y todo lo que absorbimos de nuestro entorno. Pero a veces es muy importante, bueno, a veces no, es muy importante dar este paso de rol de víctima, de claro, o sea, obviamente nos pueden pasar cosas muy duras en la vida de nosotros y no es minimizarlas, sino simplemente es tratar de depurar ese dolor, trabajar esas heridas y buscar la forma de transformar todo y cambiar nuestra vida para poder vivirla y no estar como en un rol de superviviente. Ok, sigamos con el libro. Entonces, cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar. El plexo solar es el que se encuentra en la parte del abdomen. O sea, si hablamos de chakras, es el tercero. Es de color amarillo y se encuentra básicamente en toda la boquita del estómago, donde a veces las personas les da como gastritis. Me perdí. Me perdí, auxilio, help me. ¿Dónde voy? ¡Ah! Ok, es una sensación que se llama miedo, que es incumplir con las reglas del libro de la ley. Abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las cogimos, también es cierto que las aceptamos.
Al principio del libro decía eso, que para que se hagan parte de nosotros es cuando nosotros lo creemos como verdad. Hay como un sí, una parte de nosotros que dice, sí, acepto esto. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. No sé si les ha pasado que incluso ya sabiendo la verdad de cómo son las cosas, de lo que sea que ustedes estén trabajando a nivel emocional y espiritual, vuelven esas creencias en el fondo, pero bien en el fondo, en el trasfondo, hacen eco. Y uno mismo, o bueno, al menos en mi caso, pasa que yo me cuestiono y digo como, oye, pero ¿por qué piensas eso si tú sabes que no es así? Tú sabes que no es así, chiquilla, ¿qué pasa? De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente. Creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Esa parte es muy curiosa porque sí es verdad. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces. Million times. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros tenemos una gran memoria. Cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría. No necesitamos repetirlo, pero cada vez que lo recordamos nos juzgamos de nuevo. Volvemos a considerarnos culpables y volvemos a castigar una y otra vez y otra más. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error y así volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso es esto justo? ¿Se acuerdan que al principio del libro decía que no se veía reflejado? Hablar de los toltecas, de ese ser que logró despertar, él decía que ya no generaba juicios sobre nadie más. Entonces es como lograr ver el mundo de una forma distinta, y cuando nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, mucho menos lo hacemos con los de afuera. Y esa es la dinámica que se suele manejar en el mundo. Constantemente actos de señalación, de injusticia y etcétera. Bueno, aproximadamente en este momento llevamos 20 páginas, son 144. Voy a subir esta primer parte al canal. Me cuentan qué tal les ha parecido esta lectura, si les gusta que les lea. Yo lo hago con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Y más porque me parece que es una información muy interesante y muy necesaria para nuestro camino espiritual y nuestro camino personal de crecimiento. Entonces el siguiente video creo que sí lo haré mucho más largo, pero bueno, este libro considero que vale toda la pena del mundo. Comparto los puntos de vista que he leído. Obviamente he leído más. Yo había leído hasta casi la mitad, pero pensé en ustedes y quería compartirlo con ustedes. Por eso decidí empezar de nuevo aquí y grabar. Vale, entonces bueno, en los comentarios voy a revisar. Si quieren, escriban lo que piensan, si les interesa, si quieren que continúe con la grabación de la segunda, tercera, cuarta parte, y no sé cuántas más van a ver porque llevo aproximadamente como media hora y llevamos 20 páginas, ¿vale? Bueno, entonces espero que se encuentren bien, les mando un abracito y se me cuidan. Un pedacito de piano. Estoy esperando esta canción, es hermosa, amo a Gibran.